Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 231, no soy un limo malo. Lo que acabas de decir, no lo decías en serio, ¿verdad? Al ver a Rin abrir la enorme puerta y entrar en la cueva tenuemente iluminada, Sizue la siguió rápidamente. ¿Comillas qué? Voy a buscar al dragón de la tormenta y al dragón de hielo. Dejando de lado por qué Rin sabría siquiera que el dragón de hielo se encontraba en la cueva sellada, la sola idea resultaba aterradora para Sizue. ¿Cuál era la diferencia entre provocar a un dragón y buscar la muerte? Comillas, ¿tengo algún motivo para mentir? Pero, ¿no es eso demasiado peligroso? Comillas, ¿peligroso? Rin sonrió y negó con la cabeza. Para mí, es solo un encuentro, un saludo y una charla sobre la vida. Sizue guardó silencio. ¿Qué más podía decir en ese momento? En el mejor de los casos, si se encontraban en peligro, ella usaría su vida para darle a Rin algo de tiempo para escapar. Si ella murió salvándolo, seguramente Rin asumiría la responsabilidad y salvaría a sus estudiantes, ¿verdad? No le des demasiadas vueltas. Rin captó claramente los pensamientos de Sizue. Hay algo que necesitas entender. ¿Comillas qué? Sizue observó la espalda de Rin mientras él caminaba delante, y entonces lo oí o decir, ellos son los retadores. Sizue, con la mirada perdida en su espalda, se quedó sin palabras. Son los aspirantes. Sizue jamás imaginó que alguien pudiera decir algo tan escandalosamente arrogante al referirse a dos desastres naturales propios de la raza dragón. Así que, durante el resto del trayecto, Sizue no dijo ni una palabra más. Ella simplemente lo siguió en silencio. En su camino, los dos se encontraron con muchas bestias mágicas que vivían dentro de la cueva. Estas bestias mágicas no tenían ni idea de lo que había sucedido. Muchos de los que deberían haber estado en las capas inferiores y más profundas habían ascendido repentinamente, bloqueando ahora su paso en los niveles superiores e intermedios. Déjame encargarme de esto. Sizue no dejó que Rin interviniera, desenvainó su espada y avanzó, matando a cualquier bestia que se atreviera a atacarlas. Rin, que estaba a punto de liberar sus magicules y acabar con todos ellos, hizo una pausa. Instintos de combate excepcionales. Su dominio de las habilidades también es muy refinado. Mientras observaba a Sizue luchar, Rin la evaluó en silencio. Si tuviera suficientes magicules y una poderosa habilidad única, sería una guerrera excepcional. Sus magiculas ya habían aumentado significativamente después de convertirse en su subordinada. Aunque no había alcanzado el umbral de 990.000 EP necesario para ser considerada una especie de señora demonio verdadera, había ganado unos 200.000 EP adicionales a su cantidad original. Originalmente, Sizue poseía una fuerza de rango A especial. Pero debido al espíritu de la llama que habitaba en su interior, la mitad de su fuerza se había destinado a contener su furia descontrolada. Esa limitación la mantuvo atrapada por debajo del rango calamidad, incapaz de superarlo. Ahora, con la transformación subordinada de Rin, Sizue había entrado en el reino del rango calamidad, situándose justo por debajo de los verdaderos señores demonio. En comparación, en ese momento era más fuerte que Clayman y estaba más o menos a la par con Carrion y Frey antes de despertar. Izawa Sizue. Raza, demonoide de fuego, espíritu de fuego de mayor rango. Magícules, 167.000, rango A especial, 380.000 EP, rango calamidad. Bendición, bendición suprema, bendición de Rin, puede tomar prestado temporalmente poder supremo de nivel inferior. Magia, magia elemental, magia espiritual, magia de invocación, magia de Pokémon de tipo fuego. Habilidad única, mutador, resistente. Habilidad especial, solidificación de magículas. Habilidades adicionales, manipulación del calor, explosión, ola de calor, percepción de magículas, percepción del calor. PFF. Esquivando la ola de niebla venenosa corrosiva, Sizue acabó con una serpiente de la tormenta de un solo tajo. La serpiente de la tormenta era un monstruo señor supremo de rango A originario de la cueva sellada. Su veneno interno podía derretir acero y armaduras con facilidad. Pero para Sizue ahora, solo fue un simple tajo. Comillas, ¿esta es mi fuerza actual? Increíble. Sizue tenía muchas teorías sobre la identidad de Rin. El simple hecho de convertirse en su subordinada le otorgó este tipo de poder. ¿Qué tan poderoso debe ser Rin?
¿Es él como esa persona, un verdadero señor demonio? Pensó en el señor demonio león, quien la había invocado a este mundo. Él era el ser más fuerte que ella jamás había conocido. Comillas mmm. De repente, Rin, que iba caminando delante, se detuvo. Comillas, ¿qué ocurre? Sizue se puso inmediatamente en alerta, escudriñando los alrededores, tratando de detectar cualquier peligro o monstruo que pudiera haber detenido a Rin. Pero ella no percibió nada. Eso la dejó muy confundida. ¿Acaso Rin cambió de opinión y decidió no enfrentarse al dragón de la tormenta? No, no es nada. Simplemente no esperaba encontrarme con alguien tan interesante aquí. Rin percibió una pequeña figura oculta entre la hierba cercana. Era una criatura azul, gelatinosa, una extraña y pequeña masa viscosa. Pero no era un slime cualquiera. Comillas, una criatura extraña. Allá. Rin señaló casualmente un trozo de césped cercano, justo ahí. Bo. Comillas, me han descubierto. Rimuru se había estado preparando originalmente para dar caza a la serpiente de la tormenta. Pero estos dos intrusos irrumpieron de repente y arruinaron su ritmo. Presa del pánico, se lanzó inmediatamente a esconderse entre la hierba y no se atrevió a hacer ruido. Además, aún conmocionada, le pidió al gran sabio que activara un método para ocultar por completo su aura. Por eso Sizue no se había percatado de su presencia en absoluto. Comíllase. Después de que Rin lo señalara, Sizue inmediatamente divisó la figura escondida en la hierba. Comillas, un slime. Comillas, ¿por qué hay un limo aquí? Espera, no, ese no es el problema. En efecto, en la cueva sellada habitaban slimes. Sin embargo, los slimes del mundo cardenal eran monstruos sin mente, del tamaño de un patito de goma, apenas tan grandes como un puño humano y sin inteligencia alguna. Pero la que tenía delante era claramente ágil. Y la cantidad de magícules. ¡Qué limo tan poderoso! En términos de energía mágica pura, Rimuru no se puede comparar con Sizue en este momento. Pero, era un slime, la clase de monstruo más débil, básicamente carne de cañón entre carne de cañón. Un slime con tan solo unas pocas docenas de EP ya sería un caso raro. Pero Rimuru. Sus magícules ya eran equivalentes a las de un monstruo de rango A. Continuará. Capítulo 232, invitando a Rimuru. No solo eso, sino que si la serpiente de la tormenta no hubiera sido asesinada por Sizue en ese momento, sino que hubiera sido devorada por Rimuru, se estima que sus magícules podrían haber aumentado a 20.000 o incluso 30.000. ¿Un slime con más de 20.000 magículas? Dios mío, eso sigue siendo un slime. Prácticamente se trata de una especie completamente nueva que nunca ha existido en este mundo. Eso. Sizue miró a Rin con confusión. Comillas, ¿conoces a este niño? Supongo que se podría decir eso. Mientras Rin respondía, Rimuru rebotó hacia adelante y aterrizó frente a ellos. Ah, ah. Una dulce voz femenina resonó desde el slime. No soy un slime malo, ¿de acuerdo? Comillas, habló. Sizue miró a Rimuru con asombro. Su expresión, oculta tras la máscara, reflejaba incredulidad. Espera, no, no. Debido al susto, tardó un segundo en darse cuenta de que Rimuru en realidad no había hablado en voz alta. Ella había escuchado la voz de Rimuru debido a una fluctuación espiritual. Esa fluctuación había sido captada por su sentido espiritual y convertida automáticamente en un lenguaje comprensible. Aún sabiéndolo, seguía siendo difícil de creer. Un limo con autoconciencia. ¿Y podía hablar? Esto era algún tipo de broma. ¿Desde cuándo un slime tiene inteligencia? Comillas, ¿qué pasa? De repente, la expresión de Sizue se volvió fría. Miró fijamente a Rimuru con una mirada penetrante, con la mano cerca de su espada, lista para atacar en cualquier momento. ¡Qué miedo! La presión mágica que emanaba de la chica hizo temblar de miedo a Rimuru, que apenas había superado la marca de los 10.000 puntos y había entrado en el rango A. Está bien. Antes de que Rimuru pudiera responder, Rin presionó suavemente la mano de Sizue que descansaba sobre la empuñadura de su espada y explicó, es igual que tú, una reencarnadora de Japón. Comillas, un reencarnador. Al oír eso, y sobre todo sabiendo que Rimuru venía del mismo lugar que ella, Sizue se quedó visiblemente sorprendida. Ella no cuestionó las palabras de Rin. Con su fuerza y estatus, no había razón para mentir sobre algo así. Comillas, ¿sabes algo de mí? Rimuru se levantó de repente, sorprendido. Comillas, hola, ¿tú también eres un reencarnado? Supongo que sí, Rin no lo negó.
En esencia, la situación de Rin era la misma que la de Rimuru y Shizue. Simplemente, su caso era especial. Había heredado el linaje del dragón rey estelar y, además, poseía la trascendental habilidad única, viajero, que le permitía moverse entre mundos. Y, además, probablemente venía de la Tierra, había leído la novela original y estaba al tanto de este otro mundo. Comillas Rimuru dejó escapar un suspiro de alivio. Comillas, eso es genial. No esperaba que también hubiera otros reencarnados. El hecho de haber renacido como un Slime la había puesto extremadamente nerviosa. Ahora, al conocer a gente como ella, Rimuru sintió que había encontrado a su gente y al instante se formó una impresión favorable de ellos. Me llamo Hitoshi Rin. Rin se agachó y acarició suavemente el cuerpo de Rimuru. Era suave y elástica como la gelatina, una sensación extraña, pero nada pegajosa. No quedó rastro de humedad después de soltarla. En resumen, un peluche perfecto para el verano. Soy Izawa Shizue. Puedes llamarme Shizu. La chica también se agachó y acarició suavemente la cabeza de Rimuru. Encantada de conocerte, Slime-san. Comillas MMM. Encantado de conocerte, Shizu-san, Rin-san. A continuación, Rimuru preguntó a dónde se dirigían. Cuando se enteró de que iban a adentrarse más en la cueva, Rimuru solo dudó un instante antes de pedir acompañarlos. Rin estuvo de acuerdo. Al ver a la protagonista de la historia original, era lógico que Rin sintiera un gran interés por ella. Pero mientras observaba a Rimuru con atención, Rin notó algo extraño. Esta Rimuru era en realidad una chica. Sí, una niña. Rin había asumido inicialmente que la voz femenina era simplemente parte de la forma de Limo. Pero al seguir la ruta de reencarnación de Rimuru, vio su vida anterior, había sido una oficinista de 25 o 26 años. ¿Cómo qué está pasando?, preguntó Rin a Violet. Comillas, ¿es este un mundo paralelo? Tras su detección, su cuerpo contiene diversos poderes conceptuales como el espacio, tiempo, el destino y la causalidad. Comillas Rin estaba atónita. Comillas, ¿y qué significa eso? Es difícil explicarlo en detalle, respondió Violet. Pero una cosa es segura, este cambio está relacionado contigo. En la historia original, Chloe, diosa del espacio, tiempo, tenía la capacidad de viajar en el tiempo y cambiar la muerte predestinada de Rimuru. Rin no tenía, dios del espacio, tiempo, pero sí tenía al dios del vacío. El dios del vacío también poseía la capacidad de interferir con el pasado y corregir el destino. Ya veo, Rin no insistió. Saber que el hecho de que Rimuru se convirtiera en chica estaba relacionado con él era suficiente. Por cierto, Slime-san. Comillas Rimuru miró a Rin con curiosidad. Comillas, ¿sucede algo, Rin-senpai? Ah, cierto, la técnica de usar la percepción mágica para interpretar el entorno y simular la visión humana, Rin se la había enseñado. Aquello causó una profunda impresión en Rimuru, y ella ya había comenzado a considerarlo un veterano confiable entre los viajeros. Comillas, ¿quieres convertirte en mi dependiente? Rin había desarrollado una costumbre. Siempre que veía a alguien con potencial, le hacía una oferta. Comillas, dependiente, Rimuru se preguntó en su corazón, gran sabio, ¿qué significa convertirse en vasallo de Rin, senpai? Informe, no se encontró ninguna coincidencia directa. Según las condiciones actuales, los posibles significados incluyen 1. Acepta el nombre que te han otorgado y conviértete en seguidor con el nombre de Rin. 2. Formar un contrato mediante una habilidad especial y establecer un vínculo mágico. 3. El gran sabio continuó explicando con detalle, pero Rimuru no entendió la mayor parte. Es algo intermedio entre la primera y la segunda, interrumpió Rin, dando una explicación más clara. Comíllase. Los ojos llorosos de Rimuru se abrieron de par en par. De repente se dio cuenta de algo. Espera, Rin, senpai, ¿puedes oír mi conversación con el gran sabio? Sí, puedo. Comillas, qué increíble. Rimuru no estaba nada alerta. En realidad, solo se sentía un poco avergonzada de que sus pensamientos más íntimos hubieran quedado al descubierto. Rin, senpai, ¿por qué quieres que me convierta en tu dependiente? En la mente de Rimuru, ser un dependiente probablemente significaba algo así como un invocador y una criatura invocada. Continuará. Capítulo 233, Rimuru. Si hubiera sido en su vida anterior, cuando todavía era humana, Rimuru definitivamente no habría aceptado una relación así. Pero ahora, ella era un limo. Tras transformarse en un limo, ni siquiera podía imaginar cómo sería su futuro.
Rimuru pensó que le parecería una idea estupenda si pudiera convertirse en la compañera de Rin y explorar juntas ese otro mundo. Posees una habilidad única excelente, dijo Rin. Como líder de una facción, no puedo evitar querer reclutar talento cuando lo veo. Como una empresa que contrata empleados, Rimuru lo entendió enseguida. Ya lo entiendo, ya lo entiendo. Exactamente, asintió Rin. Además, planeo establecer una nación monstruo en este mundo. Espero que formes parte de ella, Slime-san. Comillas puedo. Rimuru no era alguien que tuviera problemas para trabajar bajo las órdenes de otros. De hecho, prefería seguir a liderar. Y Rin estuvo increíble. Aunque ambos pertenecían a otro mundo, él ya había comenzado a sentar las bases de un país. Un país, Rimuru, que en su vida anterior solo había sido una oficinista común y corriente, ni siquiera podía imaginar algo como ser rey. ¿Quieres ayudarme a construir una nación monstruo? Rin sonrió. Puedo ofrecerte un puesto oficial de alto rango. Comillas sí. Rimuru se animó de inmediato al oír mencionar un título de alto rango, y prácticamente abrazó la pierna de Rin con alegría. Entonces, Rin hizo un gesto con la mano. Aquí están los detalles del contrato. Apareció un contrato ante ella. Puede que sea un poco complicado, así que no te apresures. Tómate tu tiempo para leerlo. Si no entiendes algo, pregúntale al gran sabio. Comillas por favor, dame un momento. Rimuru respondió y comenzó a leer con atención, mientras le pedía al gran sabio que lo ayudara a interpretarlo. A diferencia de Shizue, Rimuru no tenía prisa. Tuvo tiempo de sobra para considerar la oferta detenidamente. Rin sentía lo mismo. Quería involucrar a Rimuru, pero no mediante engaños. Si quería que ella trabajara para él, entonces, como jefe, tenía que demostrar sinceridad. Gran sabio, ¿qué opinas? Tras revisar el contrato, Rimuru pidió comentarios. El contrato era solo ligeramente diferente del que Shizue había recibido. Rimuru obtendría una serie de beneficios de Rin. Las únicas restricciones eran, no hacerle daño a Rin y no traicionar a Rin. Y una vez que se convirtiera en dependiente de Rin, no podría irse libremente. A diferencia de los contratos coercitivos utilizados por Frey o la Emperatriz de Hielo, el contrato de dependencia de Rin no incluía castigos severos. En el peor de los casos, podría rescindir el contrato y expulsarla. Posteriormente, se le exigiría que devolviera todo lo que había recibido de Rin. Pero esas condiciones no le preocupaban a Rimuru. Ella era una dependiente que se unía en condiciones legítimas. Mientras ella no violara el contrato, Rin también estaría sujeta a sus términos y no podría hacerle daño. Informe, las condiciones son excelentes. Se recomienda firmar. Comillas entonces no hay problema. Rimuru confiaba en el gran sabio. Además, ella tenía su propia interpretación del contrato. Únete a la empresa de Rin y conviértete en uno de sus empleados. En Japón, la mayoría de las empresas seguían un sistema salarial basado en la antigüedad. Eso significaba que cuanto más tiempo se trabajara y cuanto mayor fuera la edad, mayor sería el salario. Así que, una vez que te incorporabas a una empresa, normalmente nunca la abandonabas a menos que te despidieran. Desde esa perspectiva, el hecho de no poder marcharse tras incorporarse le parecía perfectamente razonable a Rimuru, y totalmente aceptable. En cuanto a no traicionar ni perjudicar los intereses de la empresa. ¿Acaso no era eso de sentido común? Rimuru no era una traidora, ¿cómo pudo hacer eso? Entonces. Comillas a partir de hoy, soy tu empleado, Rin, senpai. Con una sonrisa radiante, Rimuru firmó el contrato con alegría. Comillas por favor, cuiden de mí de ahora en adelante. Y también, Shizue-san, tengo muchas ganas de trabajar contigo. Igualmente. Shizue también había estado examinando su contrato en silencio horas antes. Al ver eso, Rimuru comprendió de inmediato, Shizue también era empleada. Shizue había asumido inicialmente que el contrato contendría todo tipo de cláusulas severas y unilaterales. Pero en realidad, era igual que el de Rimuru. No solo no había trucos ni trampas, sino que estaba repleto de beneficios, ventajas e incluso cobertura de seguro, solo con leerlo, se mareó. Si no supieras la verdad, pensarías que Rin no es un señor demonio, sino un reclutador caritativo. Este tratamiento. Shizue pensó, ¿no es esto un poco demasiado generoso? Si Rin realmente tenía la intención de llevar todo esto a cabo. Entonces, conocer a Rin no había sido mala suerte. Podría haber sido la mayor oportunidad de su vida. Reencarnar en otro mundo es como empezar de cero. Rin dijo, además,
Es un poco incómodo seguir llamándote Slime, San. MHM. Rimuru asintió. ¿Comillas entonces? ¿Comillas qué te parece si te pongo un nombre? ¿Comillas puede? Rimuru no se resistió en absoluto. De hecho, estaba ansiosa por recibir un nombre de Rin. Comillas Rimuru. Rin dijo, comillas de ahora en adelante, tu nombre es Rimuru. Bo. En cuanto Rin la nombró, una enorme oleada de magículas fluyó hacia el cuerpo de Rimuru. Al instante siguiente, la voz del gran sabio llenó la mente de Rimuru con una avalancha de mensajes del sistema. Me da vueltas la cabeza. Siento el cuerpo hinchado también. ¿Qué está pasando? Alerta, debido a que fue nombrado por el individuo Rin, el individuo Rimuru está comenzando a evolucionar hacia un monstruo nombrado. Al oír que estaba a punto de evolucionar, Rimuru miró a Rin con gratitud. Sabía que Rin debía ser consciente de que ponerle nombre desencadenaría una evolución. No comprendía del todo la mecánica exacta detrás de la elección de nombres, pero sabía con certeza que Rin le había dado mucho más de lo que jamás podría agradecerle. De ahora en adelante, tengo que hacer todo lo posible para recompensar a Senpai. Al pensar eso, la conciencia de Rimuru se fue desvaneciendo gradualmente y perdió el conocimiento. Parece que tardará un poco en estabilizarse. Rin agitó la mano y el cuerpo de Rimuru se convirtió en un charco blando de limo que se deslizó dentro de su manga. Con la fuerza actual de Rin, Rimuru obtendría beneficios inimaginables tras ser nombrado y transformado en un subordinado. Le era imposible dar el salto de inmediato al reino de un verdadero señor demonio. Sencillamente, le faltaba la energía vital necesaria para ello. Pero como una especie de señor demonio, ella sería perfectamente capaz de enfrentarse a uno. Continuará. Capítulo 234, Yo, extra. Tengo muchas ganas de ver tu forma después de la evolución, Rimuru. Rin pensó esto, luego hizo un gesto hacia Shizue y continuó adentrándose en la cueva sellada. Oh. Finalmente libre. Belzardo observó cómo la prisión infinita se disipaba por completo, dejando escapar en secreto un suspiro de alivio. Comillas va. Comillas yo, el dragón de la tormenta, por fin he salido. Comillas a. Retumbando. En cuanto Beldora fue liberado, desató sus magículas sin control, provocando de inmediato que el interior de la cueva sellada temblara violentamente. Idiota, no liberes magículas al azar. ¿Acaso quieres derrumbar toda la cueva? Belzard miró con disgusto a Beldora, que se comportaba como un husky, revolcándose y haciendo una rabieta. Estaba completamente avergonzada. Realmente no debería haberlo dejado salir. Belzarda empezó a preocuparse por la cantidad de problemas que causaría este dragón de la tormenta recién liberado una vez que estuviera realmente en el mundo. Oh, lo siento. Beldora se rascó la cabeza con una garra y dijo torpemente, estaba demasiado emocionado por ser libre, así que. No te disculpes, date prisa y recupera tus magículas. Comillas no me arrastres a la ruina después, hermano idiota. Tras permanecer sellado durante 300 años, Beldora no había podido absorber magículas del mundo exterior, lo que lo dejó en un estado de grave debilidad. A Belzard no le importaba el verdadero poder de combate de Beldora. Sin una habilidad definitiva, en el mejor de los casos era un escudo humano y un saco de boxeo. No podía representar una amenaza para Rin. Sin embargo, las reservas de magículas de Beldora eran innegablemente enormes. En el plan de Belzard, él era simplemente su fuente de energía de reserva, una forma de salvar la brecha de magículas entre ella y Rin. Aún así, ese héroe más poderoso de la historia fue realmente algo especial. Al recordar el proceso de romper la prisión infinita, Belzard pareció reevaluar a ese héroe. Era evidente que se trataba de una habilidad única, pero aún así, romperla le había costado a Belzard bastante esfuerzo. Por supuesto, si hubiera querido usar la fuerza bruta, lo habría aplastado fácilmente. Pero si lo hubiera hecho, Beldora, en su interior, probablemente habría sido golpeada hasta la muerte por la reacción violenta. Sin otra opción, Belzar solo pudo analizarlo poco a poco. Recién ahora lo rompió por completo. Hermana mayor, ¿de verdad tenemos que pelearnos con nuestro hermanito? Las magículas de Beldora se recuperaron muy rápidamente, volviendo casi instantáneamente al 40 o 50% de su máximo. Comíllase. Belzard le lanzó una mirada fulminante a Beldora, visiblemente molesto. Lo prometiste antes de que te dejara salir. Si no cumples tu palabra, ¿crees que no te romperé las piernas? Oh. Al ver que Belzard hablaba en serio, Beldora retrocedió rápidamente. Yo no iba a faltar a mi palabra.
Es que, si hacemos esto, ¿no parece un poco malo? Desde la perspectiva de un dragón, luchar no era gran cosa. Pero dos hermanos mayores confabulándose contra un hermano menor recién despertado, eso sí que fue patético. Si la noticia se corriera, ¿dónde dejaría Beldora su orgullo? Si ganara, la gente diría que no fue justo. Si perdiera, sería aún más humillante. Incluso con la inteligencia de Beldora, sabía que Belzard había cometido un error terrible. Comillas HMPH. Comillas ¿crees que no lo sé? Belzard estaba exasperado. En fin, deja de quejarte. Solo fíjate en mis ojos y sígueme. Tras percibir las fluctuaciones de las magículas de Rin, ya empezaba a arrepentirse de su decisión. Ahora, solo le quedaba esperar que Rin no hubiera despertado alguna ridícula habilidad definitiva. De lo contrario, podría ni siquiera tener la oportunidad de luchar. Yo lo entiendo. Beldora bajó la cabeza, completamente intimidado por el dominio de su hermana. Jeje. De repente, una voz resonó en los oídos de los hermanos. Encantado de conoceros, dragón de hielo y dragón de la tormenta. Una persona y un dragón giraron la cabeza al mismo tiempo. Entonces, Rin y Sizue salieron de las sombras de la cueva. Yo. Rin alzó la mano y los saludó con una sonrisa. Para que quede claro, no estaba espiando a propósito, es solo que tus magículas, dragón de la tormenta, eran demasiado llamativas. Con la capacidad de percepción de Belzard, era imposible que no hubiera notado la presencia de Rin. El problema era que Beldora había liberado su poder del dragón al azar, inundando la zona con magículas. Por eso, Belzard no se percató de la llegada de Rin de inmediato. Comillas eres un idiota. Belzard pateó la garra de Beldora con frustración. Por suerte, no usó mucha fuerza, o Beldora estaría rodando por el suelo agarrándose el pie como Tom. Jaja, siempre he sido malo controlando magícules. Beldora dijo, y luego bajó la cabeza para mirar a Rin, riendo a carcajadas. Eres nuestro nuevo hermanito, el que heredó el poder del hermano mayor, ¿verdad? Desde el punto de vista del parentesco, somos hermanos. Rin no lo negó. Una parte de su poder provenía del rey dragón estelar y del mundo cardenal. Recibir el favor de alguien era heredar su karma. Como mínimo, Rin no tenía intención de ignorar la amabilidad del rey dragón estelar. Por supuesto, llamar a Beldora hermano mayor estaba fuera de toda discusión. Como mucho, eran amigos. En cuanto a Belzard. 2 contra 1, ¿es esto lo que hacen los dragones? Rin dijo con tono sarcástico, como era de esperar de Belzard, San, qué majestuoso. Comillas llámame hermana mayor. Belzard estaba visiblemente irritado por la actitud de Rin. Comillas ¿qué es eso de 2 contra 1 o 3 contra 1? ¿No trajiste gente también? Comillas y dos de ellos, además. Belzard añadió con orgullo, comillas así que no son 2 contra 1, son 2 contra 3. Tenéis la ventaja numérica. Rin y Beldora se giraron para mirar a Belzard. No dijeron nada, pero su silencio lo decía todo. Comillas espera, espera, espera. Comillas un momento. Sizue se quedó completamente en shock desde el momento en que vio a Beldora. Pero lo que sucedió después la dejó completamente en blanco. ¿Qué acaba de oír? Rin era el hermano de Beldora. ¿Esa chica de cabello plateado también era de la raza dragón? Y luego, quería que Rin la llamara hermana mayor. Esto. El cerebro de Sizue estaba congelado. Por cierto, ¿acaso una persona de bajo rango como ella tenía permitido escuchar este tipo de conversación? También. 3 contra 2. ¿Qué significaba eso? Enemigo, dragón de la tormenta, dragón de hielo. De nuestro lado, Rin, Rimuru, y luego ella. Sizue, ¿qué? ¿Estoy luchando contra un dragón? Estás bromeando. Hermana mayor, sobre eso. Beldora miró a Sizue, luego giró la cabeza y bajó la voz hacia Belzard. Comillas no es esto ir demasiado lejos. Continuará. Capítulo 235, el método de enseñanza del dragón de hielo. Comillas MMM. Belzard estaba casi furioso, mirando fijamente a Beldora como si le preguntara, comillas traidora, ¿de qué lado estás? Ah, lo que quise decir fue. Al percibir la intención asesina de su hermana mayor, Beldora rompió a sudar frío al instante. Jajaja, yo no dije nada. Eso se debía a que la filosofía educativa de Belzard consistía en golpear a Beldora hasta dejarlo inconsciente cada vez que desobedeciera. Como resultado, Beldora había sido asesinada innumerables veces por Belzard. Sí, había sido asesinado por su propia hermana.
El término asesinado en este contexto no significaba una aniquilación real, sino más bien ser forzado a la reencarnación, algo similar a un reinicio de la personalidad. Veldora, al ser una masa de magícules, en realidad no moriría. Aunque alguien lo derrotara hasta dejar solo su núcleo espiritual y lo sellara, un nuevo Veldora renacería. Sin embargo, la nueva Veldora ya no sería la misma Veldora. Porque incluso su esencia espiritual habría cambiado. La prisión infinita, más poderosa del héroe era una habilidad de tipo espacio, temporal capaz de aislar todo, incluso impidiendo el regreso del núcleo espiritual. Si Veldora cayera y el núcleo espiritual no pudiera regresar. Entonces, un nuevo Veldora, Veldora 02, lo reemplazaría. Aunque esta probabilidad era extremadamente baja, era un resultado que el dragón de hielo no quería ver bajo ningún concepto. Después de todo, Veldora seguía siendo su hermano pequeño. Como mucho, ella derrotaría a Veldora hasta dejarlo solo con su núcleo espiritual, y luego le permitiría reencarnar. Mediante este método, Belzar disciplinó a su hermano pequeño y reformó repetidamente su personalidad. ¿Hermanito desobediente? Simplemente dale una paliza hasta matarlo. Una vez que renaciera, seguiría siendo su hermano, solo que con una personalidad diferente. Luego, comprobaría si su nueva personalidad cumplía con sus expectativas. Si no, mátalo de nuevo y espera a la siguiente reencarnación. Ciclo tras ciclo, el miedo de Veldora a su hermana mayor superaba incluso las leyes de la reencarnación, quedando profundamente grabado en su esencia espiritual. Sin importar cuántas veces renaciera, sin importar qué tipo de personalidad adoptara, el dragón de hielo siempre sería el invencible rey demonio en el corazón de Veldora. Entonces, cuando vio a Rin, otra figura de hermano menor, atreviéndose a responderle a Belzar. Veldora quedó impresionada. Buen chico, tienes agallas. Rin se divirtió al ver que Veldora le hacía señas constantemente con los ojos, como un husky que mueve la cola. Sinceramente, esta versión de la personalidad de Veldora encajaba bastante bien con los gustos de Rin. Y a juzgar por su aspecto, Rin estaba completamente seguro de que podría incorporarlo a la nación monstruo y convertirlo en su dios dragón guardián. De acuerdo. Rin impidió que Belzard amenazara a su hermano pequeño y dijo, 2 contra 1, acepto. Comillase. Espera, ¿qué dijiste? Belzard parpadeó. ¿Comillas aceptas? ¿Comillas hablas en serio? Belzard estaba claramente sorprendida. No esperaba que Rin aceptara tal condición. Por supuesto, pero yo también tengo mis condiciones. Rin dijo, puedo aceptar un 2 contra 1, pero también tienes que aceptar las condiciones que te propongo. Comillas que está en juego. Si pierdo, te llamaré hermana mayor, como prefieras, o hermana Belzar. Pero si gano. Rin parecía serio. Quiero que tú y Veldora os unáis a mi nación monstruosa y sirváis como dioses dragón guardianes de la nación monstruosa. Los dos hermanos intercambiaron miradas. Belzard, en particular, no esperaba que Rin se fijara en ella. Pero como apuesta, en realidad no tenía nada de malo. No creas que llamar a alguien hermana es una salida fácil. Por el contrario, hacer que un señor demonio o alguien de gran poder inclinara la cabeza era un asunto muy serio. Esa era también la razón por la que Rin tenía derecho a proponer condiciones. Si quieres que incline la cabeza, entonces quiero que me sirvas. ¿Es lo justo? No. No tengo ningún problema con eso. Veldora fue el primero en declarar su postura. Tras ser liberado de su sello, Veldora no tenía otro lugar donde quedarse que el gran bosque de Jura. Para él, unirse a la nación monstruo de Rin y estar con su propio hermano era algo totalmente aceptable. En cuanto a ayudar a Rin a luchar o proteger la nación y cosas por el estilo. Esos asuntos triviales no eran nada. Él, Veldora, poseía una gran cantidad de magícules y un poder abrumador. Si alguien se atrevía a meterse con su hermano, Veldora le mostraría lo que es un verdadero desastre natural. Comillas, ¿qué pasa contigo? Rin le dirigió a Veldora una mirada tranquilizadora y luego se volvió hacia Belzar. Comillas, ¿cuál es la respuesta de la señorita dragón de hielo? Tras un momento de silencio, Belzar suspiró. Lo siento, no puedo estar de acuerdo. Belzar rechazó a Rin. No fue porque las condiciones fueran malas, ni porque le faltara confianza en sus propias fuerzas. Más bien, Belzar tenía una misión que aún debía cumplir. Hace mucho tiempo, el señor demonio más antiguo, Gui, había completado su despertar. El rey dragón estelar había designado a Gui como guardián del mundo y había enviado al dragón de hielo para vigilarlo, asegurándose de que el abrumador poder de Gui no amenazara al mundo. Por eso,
Belzar no podía abandonar su deber e ir a jugar con Rin. Si te preocupa Gui. Rin dijo, creo que le estás dando demasiadas vueltas. ¿Comillas qué? Belzar se quedó atónito. ¿Comillas cómo sabes eso? Ella nunca le había contado a nadie que era la vigilante enviada por el rey dragón estelar. ¿Comillas qué opinas? Rin no respondió. Sabía que Belzard sacaría sus propias conclusiones. Eso es cierto. Belzard recordó la identidad de Rin. Eres el sucesor de mi hermano mayor, no me extraña que conozcas este secreto. Comillas así que lo que? Aún tengo que vigilar a Gui. ¿Qué tonterías estás diciendo? El poder de Gui está más allá de tu imaginación. Belzar dijo, comillas ese tipo tiene el poder suficiente para destruir este mundo. Ella sentía que Rin estaba siendo demasiado segura de sí misma. No creas que solo porque has despertado como un verdadero señor demonio, puedes ignorar a los demás señores demonio. Ese es Gui. Ni siquiera ella pudo vencerlo. En efecto, no he visto el verdadero poder del emperador oscuro. Comillas pero. Retumbar. Unas aterradoras magiculas surgieron como un tsunami, envolviendo tanto a Beldora como al dragón de hielo. Comillas has visto todo mi poder. En ese instante, no solo Belzard, sino incluso Beldora, quedaron atónitos ante la enorme cantidad de magicules que Rin desató. Esto es realmente. Tras pasar la conmoción inicial, Belzar sintió en cambio emoción y expectación. Las comisuras de sus labios se curvaron inconscientemente hacia arriba, y sus ojos se clavaron en Rin como los de una cazadora que divisa a su presa. Continuará. Capítulo 236, Dominio. En la obra original, Belzard era un auténtico maníaco de la batalla. Más adelante, incluso se dejó controlar deliberadamente por ángeles solo para luchar contra Gui con todo su poder. Por supuesto, la vigilancia formaba parte de su misión. Pero comparado con su misión, lo que Belzard realmente deseaba era la emoción de derrotar a oponentes poderosos. A sus ojos, Gui era el ser más fuerte del mundo. Por eso, permanecer a su lado y buscar una oportunidad para derrotarlo se convirtió en el propósito de la vida de Belzard. Rin lo entendió. Entonces. ¿Quieres un rival digno? Entonces te daré uno. Rin usaría un poder abrumador para destrozar la imagen idealizada que Belzard tiene de Gui. Y entonces, él le decía. Lo más fuerte no está en tu pasado, sino que está justo delante de ti. Este nivel de magícules. ¿Qué? ¡Qué aterrador! Una raza de dragones, famosa por su inmenso poder mágico y considerada un desastre natural, estaba siendo ahora superada por el poder de alguien más. ¿Quién lo creería? Pero la verdad quedó al descubierto ante Sizue. Como subordinada de Rin, Sizue podía percibir la magnitud de las magículas de Rin, pero el miedo no la paralizó, aún podía pensar con claridad. De lo contrario, con su nivel de fuerza. Enfrentándose a casi 250 millones de magícules, ni siquiera tendría tiempo de reaccionar antes de ser aplastada por completo. Pequeño mocoso. Belzard admitió que Rin era increíblemente fuerte. Pero eso no significaba que tuviera derecho a menospreciar a los demás. Comillas no me digas que crees que tener una cantidad enorme de magícules lo es todo. Si las luchas entre monstruos fueran simplemente competiciones de volumen de magícules, ¿qué sentido tendría la batalla? ¿Por qué no simplemente hacer fila y comparar los números? Tomemos como ejemplo a Beldora, sus magículas superaban a las de Belzard. Pero ella le había estado pegando desde que eran niños. Beldora fue realmente un poco una vergüenza. A pesar de poseer más de 80 millones de magícules y estar a solo medio paso de entrar en la marca de los 100 millones del dominio de Dios en términos de calidad. Aún así, fue derrotado por el héroe más fuerte, que solo poseía una habilidad única. Esa era una habilidad única, no una habilidad definitiva. Para que un dragón pudiera ser derrotado por una habilidad única, no es de extrañar que el dragón de hielo lo despreciara tanto. Debes entender que el cuello de botella para un usuario de habilidad única era de alrededor de 1 millón de magícules, lo que correspondía al nivel de semilla del señor demonio. Por encima de eso estaba el umbral de 10 millones del dominio de la calamidad, y superar los 100 millones te llevaba al dominio de Dios. Estos tres reinos, incluso sin habilidades, podían someter a seres más débiles solo con la calidad de sus magícules. Igual que Rin ahora mismo. Con 250 millones de magícules totalmente desatadas, el aura del dominio de Dios se desplegó en todo su esplendor. Beldora y el dragón de hielo, que aún no habían llegado a ese reino, ya podían percibir la enorme diferencia que existía entre ellos. Tienes razón, las magículas no lo son todo.
Comillas, ¿pero acaso dije que solo tengo magículas? Rin mantuvo la presión de sus magículas mientras levantaba lentamente la mano. Ahora te mostraré la diferencia entre nosotros. Entonces, podrás comparar por ti mismo. Entre Wii y yo, ¿quién te derrotó? ¿Quién representa una mayor amenaza para este mundo? Belzard entendió lo que Rin quería decir. Si Rin fuera más fuerte que Wii, entonces no tendría sentido seguir vigilando a Wii. Sería mejor quedarse al lado de Rin para evitar que destruya el mundo. Y no solo eso. Si Rin pudiera demostrar un poder capaz de superar a Wii, Belzard finalmente podría liberarse de su misión. Porque incluso si Wii traicionara su juramento y dañara al mundo, Rin sería quien lo derribaría. Comillas, tal como cabría esperar del sucesor del Gran Hermano. Este espíritu. Beldora dijo, comillas, te reconozco. HMPH. Las comisuras de los labios de Belzard se curvaron ligeramente hacia arriba, claramente complacido por la confianza y el dominio de Rin. En comparación con esa idiota de Beldora, Rin se ajustaba mucho más a su imagen ideal del sucesor del Rey Dragón Estelar. Entonces, comencemos. Tras decir esto, Belzard no tenía motivos para negarse. Mientras puedas derrotarme a mí y a Beldora, reconoceré que posees un poder comparable al de Wii. Comillas, simplemente reconocerlo. Comillas, guárdate tus fanfarronadas para después de que me hayas vencido. Como era de esperar de un dragón. ¿Qué? Rin cerró lentamente los ojos. Cuando los volvió a abrir, sus ojos heterocromáticos se habían transformado en majestuosos y sagrados ojos de dragón. A menos que te someta a golpes, no me harás caso. Comillas, pequeño mocoso. Las palabras de Rin provocaron inmediatamente al dragón de hielo. ¿Cómo se atreve un chico de veintitantos años a hablarle así a su hermana mayor? Belzard juró que le daría una lección a Rin. Grieta. Crujido. Crack, 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 crack. Justo cuando Belzard estaba a punto de atacar, unos crujidos secos resonaron en el espacio circundante. Estallido. Antes de que pudiera reaccionar. Belzard, Beldora, Sizue e incluso Rimuru, que había estado dentro de la manga de Rin, fueron arrastrados por un turbulento flujo de espacio, tiempo. Comillas, ¿qué es esto? Sizue sintió que su visión se nublaba. Cuando recuperó la vista, lo que se extendía ante ella era un vasto río galáctico de estrellas. Planetas gigantes, nebulosas que abarcan incontables años luz y agujeros negros retorcidos que parecían capaces de devorarlo todo. Fenómenos astronómicos desfilaron ante los ojos de Sizue en rápida sucesión. Finalmente, la imagen se congeló en un paisaje árido, de color blanco grisáceo. Se trataba de un planeta sin atmósfera. Se parecía a la luna que Rin recordaba, solo que era mucho, mucho más grande, casi del tamaño del Sol. Que este sea nuestro campo de batalla. Rin levantó la mano con calma y lanzó suavemente a Rimuru desde su manga hacia Sizue, que se encontraba a cierta distancia. Sizue, cuida de Rimuru por mí. Al ver a Rimuru presa del pánico, Sizue miró a Rin con preocupación. No hay de qué preocuparse. Rin le dio la espalda con confianza. Voy a ganar. Comillas por aquí. Belzard flotaba en el vacío, mirando la tierra grisácea bajo sus pies. Su expresión nunca había sido tan seria. Comillas, magia del tiempo y el espacio. Miró a su alrededor y luego dirigió su mirada hacia el lejano cielo estrellado. Y entonces, ella lo confirmó. Comillas, todo esto es real. En ese momento, Belzard se dio cuenta de una posibilidad. Comillas, este es un mundo, un universo completo. Comillas, ¿nos traslado? Las leyes aquí son diferentes a las del mundo cardinal. Beldora también flotaba junto a Belzard, analizando la situación. Comillas, ¿podría ser este otro mundo? Continuará. Capítulo 237, Bienvenido a mi mundo, bonus. El Rey Dragón Estelar creó el mundo cardinal y el otro mundo. El otro mundo al que nos referimos es, en realidad, el planeta civilizado donde Rimuru y otros transmigradores se encontraban antes de ser invocados. En otras palabras, el Rey Dragón Estelar liberó al universo entero del caos. Aquí no siento la magia del mundo cardinal. Además, las leyes aquí son muy extrañas. Los verdaderos dragones son la encarnación de las leyes del cielo y la tierra. Belzard acababa de llegar y enseguida percibió la extrañeza de este universo. Si tuviera que describir la diferencia entre el universo vacío y el universo cardinal, diría que este último contiene todas las leyes que se encuentran aquí. Sin embargo, algunas leyes que se encuentran aquí no existen en el mundo cardinal. Sí, el universo del vacío había integrado las reglas de 5 mundos completos, el universo Pokémon, el universo de Soul Land,
el mundo Konosuba, el universo Type, Moon y el universo Pitch Black. Entre estas reglas, ciertamente existían algunas coincidencias. Pero incluso dejando eso de lado, todavía existía una enorme cantidad de poder que el mundo cardinal no poseía. Bienvenido a mi mundo. Rin no hizo esperar mucho a los hermanos. Emergió del vacío. Cada uno de sus pasos parecía trascender el espacio y el tiempo, y en un abrir y cerrar de ojos, apareció ante ellos. ¿Comillas tu mundo? Sí. Rin sonrió y extendió los brazos, como un creador que exhibe su obra maestra. A diferencia de las creaciones del Rey Dragón Estelar, todo lo que hay aquí proviene de mí. Aunque ya lo sospechaban, escuchar la confirmación directamente de Rin dejó a Beldora y Belzard completamente atónitos. Comillas este lugar, lo creaste tú. Su hermano menor, recién despertado, había logrado algo que solo el Rey Dragón Estelar había conseguido, crear un universo. Comillas increíble. Beldora no hizo ningún esfuerzo por ocultar su admiración y aprobación hacia Rin. Comillas verdaderamente increíble. Este idiota. Belzard le dirigió una mirada de desaprobación a Beldora. Preguntó, admito que posees un poder que puede asombrar a cualquiera. Comillas y luego qué? Comillas ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Qué quieres? La fuerza del universo vacío residía en su independencia. Aparte de Rin, su amo, nadie podía determinar su ubicación desde el exterior. Podía separarse del mundo cardinal en cualquier momento y navegar por el vacío. Sin embargo, eso fue todo. El recién nacido universo del vacío, en términos de fuerza, no pudo someter a dos dragones verdaderos basándose únicamente en su espacio, tiempo. Si se clasificara por niveles de Magicules, el mundo cardinal sería un mundo caótico de primer orden. Si bien el continente del vacío no era tan fuerte como el mundo cardinal, aún así podía considerarse un mundo caótico de alto nivel. Pero este lugar estaba demasiado lejos del continente del vacío. Aquí, las magiculas eran increíblemente delgadas, hasta el punto de que resultaba exagerado incluso llamarlo un mundo caótico de bajo nivel. En otras palabras, Belzard y Beldora, que provenían del mundo cardinal, podían aumentar su fuerza en al menos 3 niveles en este cielo cósmico estrellado. Ya eran dragones verdaderos calamidad de rango S especial. ¿Qué significaba aumentar 3 reinos más allá de eso? Sin duda, se convertirían en los rivales más fuertes a los que Rin se había enfrentado desde su debut. Este es el campo de batalla que preparé para ti. Comillas campo de batalla. Comillas ¿hablas en serio? Belzard preguntó, comillas ¿no temes que nuestra batalla destruya este mundo? Perdóname, pero no creo que poseas ese tipo de poder. Bajo la autoridad del dios del vacío, el universo del vacío era verdaderamente la jaula más sólida del mundo. Jeje. Belzard se enfureció por completo con las palabras de Rin. Una y otra vez, desprecias a los demás, pero debería haber un límite. Ya que no te importa este mundo, haz lo que quieras. Si tu preciado tesoro se rompe más adelante, no vengas llorando a los brazos de tu hermana mayor. Mientras pronunciaba sus palabras, Belzard miró a Beldora, comprendió y abrió la boca, desatando un cañón de poder mágico. Comillas auge. La luz, como una galaxia que desciende de los cielos, aniquiló instantáneamente el enorme planeta que se encontraba bajo los pies de Rin y los demás, un planeta comparable en tamaño a un sol. Pero eso no fue todo. Tras destruir el planeta, la luz continuó su trayectoria hacia el oscuro cielo estrellado, más distante, arrasando con todo a su paso. Comillas rugido. Beldora rugió hacia el cielo, completamente eufórica. Comillas jajajaja, esta es la sensación, tan refrescante. Comillas este lugar es increíble, hermano. Jajaja. Como símbolo de destrucción, furia y devastación, Beldora había estado desatando su poder desde el momento de su nacimiento. En comparación con el mundo cardinal, donde tenía que ser cauteloso a cada paso, el universo vacío, donde podía desahogarse libremente, era como el paraíso para Beldora. Comillas ¿qué está pasando? En otro lugar, Rimuru, que estaba en brazos de Sizue, abrió los ojos con dificultad. Y en cuanto recuperó la consciencia, se encontró con esta escena aterradora. Un instante antes estaba en la cueva sellada, y ahora estaba en el espacio. Y ese aterrador cañón de luz, atravesó un planeta, oye. Rimuru-san, ¿estás despierto? Sizue le explicó rápidamente la situación actual a Rimuru. Y tras escuchar la noticia de que Rin había aceptado el desafío de los dos dragones verdaderos de nivel calamidad e iba a librar una batalla decisiva en el universo que él mismo había creado, Rimuru sintió que toda su visión del mundo se derrumbaba.
Gran sabio, ¿es algo así realmente posible? Rimuru había creído originalmente que se había reencarnado en un mundo fantástico convencional. Los seres del otro mundo, por muy fuertes que sean, como mucho podrían destruir un continente, o un planeta en el mejor de los casos. Pero el poder mágico del aliento de dragón de Beldora por sí solo había destrozado la comprensión de Rimuru. Nota, las criaturas y la materia del otro mundo original, debido a las altas concentraciones de magículas, poseen una fuerza muy superior a la de la Tierra. En pocas palabras, bajo la supresión del poder de las reglas, todos los monstruos eran como cargar una montaña mientras se movían. Y cuanto mayor era el poder de uno, más pesada era la montaña que cargaba y mayores las restricciones. Tomemos como ejemplo a Beldora. Bajo el yugo del mundo cardenal, incluso luchando con toda su fuerza, solo pudo destruir un continente. Pero una vez fuera del mundo cardenal, Beldora se convirtió en un ser aterrador capaz de destruir galaxias. Violet, ¿cuál es el resultado del análisis? Rin utilizó el poder de las reglas para colocar a las dos chicas fuera del campo de batalla. Esquivó el ataque casual de Beldora y le pidió a Violet que analizara qué tipo de poder podría desatar Beldora en el universo del vacío. Continuará. Capítulo 238, El Señor de la Paciencia. Utilizando conceptos que puedes comprender, Rin, desde semilla de señor demonio hasta cuasi señor demonio, su fuerza generalmente oscila entre el nivel superficial y el nivel de destrucción estelar. Un señor demonio verdadero de rango S, en su máxima potencia, es suficiente para destruir una galaxia. Rango S especial, basado en el poder de Beldora en este momento como unidad básica, se puede llegar a una conclusión. Una calamidad especial de rango S posee un poder destructivo a nivel de un solo universo. El nivel de universo único aquí no significa que puedan destruir un universo por completo, significa que pueden destruir toda la materia y las leyes que rigen un universo. Para establecer una analogía con la creación y la génesis, es como poder destruir todo lo creado por el creador, pero ser incapaz de sacudir el mundo mismo. Lo entiendo bastante bien. A Rin no le preocupaba Beldora. Sin una habilidad definitiva, Beldora era simplemente una fuente de magícules para Rin. El verdaderamente peligroso sigue siendo Belzar. Justo cuando Rin pensaba eso, un destello de luz rodeó a Beldora, y cientos de cañones de magícules, como si quisieran destrozar todo el cielo estrellado, se precipitaron hacia él. La velocidad de ataque de estos cañones ligeros era asombrosa. Utilizaron técnicas de plegado espacial y aceleración del tiempo. Incluso en el vacío del espacio, lograron una tasa de aciertos absoluta. Estoy bloqueado. Al darse cuenta de esto, Rin dejó de esquivar. Violet, ¿cómo va el consumo de magícules de Beldora? Comillas, casi ninguna pérdida. A pesar de tan intenso bombardeo, según la percepción de Violet, las magículas de Beldora no mostraban signos de disminuir. Como cabría esperar del individuo con las magícules más enormes entre los dragones verdaderos. Si solo fuera así, Beldora podría luchar sin parar. Esa era la extravagancia de Beldora. Lamentablemente, este nivel no es suficiente para que me lo tome en serio. Rin levantó la mano y luego la agitó suavemente. En el instante siguiente, todos los cañones de luz que habían estado disparando hacia él fueron engullidos por el vacío. Aquí tienes. Rin le sonrió a Belzar. Ven y prueba el cariño que tu hermano siente por su hermana. TSK. Belzard había planeado originalmente observar primero la fuerza de Rin y dejar que su tonto hermano Beldora subiera para agotar parte de la energía de Rin. Pero en el instante en que levantó la vista, el espacio circundante se distorsionó repentinamente. Comillas, boom boom boom. En un instante, cientos de pilares de magícules surgieron de todas direcciones, rodeando al dragón de hielo en su forma femenina. Beldora, esa idiota. Belzard estaba molesta, no quería enfrentarse de frente al bombardeo de su estúpido hermano en su forma humana. Así, una cortina de hielo translúcida envolvió a Belzard. Zumbido. Las magículas convergieron en un único punto, envolviendo al dragón de hielo. Después de eso, la materia colapsó y el espacio se retorció. Un pequeño agujero negro apareció en la ubicación de Belzard, expandiéndose continuamente y devorando los planetas, la luz y la energía circundantes. Sizue y Rimuru estaban protegidos por el poder de Rin, pero aún podían sentir el terror del ataque de Beldora. Rin, a diferencia de las dos chicas, no estaba concentrada en ese aterrador fenómeno astronómico. Estaba observando cómo Belzard bloqueaba el ataque de Beldora. Sí, Belzard estaba en excelentes condiciones.
Por no hablar de que estaba herida, ni siquiera tenía una pizca de polvo de estrellas encima. Comillas es una habilidad espacio-temporal. Este alcance puede incluso distorsionar la magia de Beldora. Suspendido en el agujero negro, el dragón de hielo miró a Rin, completamente impasible. Comillas, ¿tu habilidad definitiva está relacionada con el espacio-tiempo? Comillas, zumbido. En cuanto terminó de hablar, el agujero negro que se había estado expandiendo se hizo añicos con un estruendo. Sí, no desapareció, no se cerró, se hizo añicos. Comillas, ¿qué está sucediendo? Comillas, ¿el agujero negro fue borrado? Shizue no entendía la escena, pero Rimuru, con la ayuda del gran sabio, encontró el problema. No se ha borrado. Es un conflicto de reglas. Comillas, ¿qué significa eso? A pesar de su fuerza, Shizue aún no lograba comprender el nivel de las reglas. Comillas, ¿cómo debería decirlo? Rimuru tampoco estaba del todo segura, pero aún así transmitió la explicación del gran sabio. Es como un remolino en el agua. Incluso sin una fuerza externa, el remolino seguirá existiendo, pero la velocidad de rotación disminuirá gradualmente. Este es un fenómeno normal según las normas. Pero justo ahora, el dragón de hielo utilizó un método desconocido para borrar el movimiento y el cambio. Fue como presionar a la fuerza el botón de pausa, eliminando toda la energía cinética, la inercia y cualquier otro factor que hiciera que el agua girara en el remolino. Sinceramente, Rimuru no podía comprender algo así. Lógicamente hablando, incluso sin energía cinética, no seguiría existiendo la inercia. ¿Cómo pudo desaparecer un remolino de repente? Esto era completamente irrazonable. Pero la habilidad definitiva de Belzard había logrado ese tipo de efecto que desafía la lógica. La denominada habilidad definitiva es la capacidad de crear errores utilizando el poder de las reglas. Para Belzard, simplemente eliminar un agujero negro no era nada. Habilidad suprema, señor de la paciencia. La cortina de hielo que la envolvió hace un momento no era en realidad agua ni hielo, sino un concepto llamado fijación. La voz de Violet resonó en los oídos de Rin, y de repente lo comprendió. Comillas, ¿una habilidad similar a la de la emperatriz de nieve? Sí, pero este poder es mucho más fuerte que el de la emperatriz de las nieves. Tiene la capacidad de romper las reglas de forma fundamental. La diferencia entre ambos es como la que existe entre un director general y un programador. Los GMs simplemente usan permisos, pero los programadores son quienes escriben los permisos. Inamovible, quieto, fijo, inmutable. Erradicar todo lo caótico, violento y conmovedor, dejando solo la tranquilidad eterna. En términos científicos, el señor de la paciencia del dragón de hielo es la reducción de la entropía. Y no se trata solo de controlar la reducción de la entropía y sus fenómenos. El señor de la paciencia es la personificación misma de la reducción de la entropía. Comillas, ¿con el corazón roto? HMPH, este es el precio por provocar a tu hermana mayor. Belzard ignoró a Beldora, cuyos ojos brillaban con una luz dorada. Inmediatamente, las estrellas ardientes comenzaron a extinguirse. La rotación y la traslación de los planetas se detuvieron abruptamente, como si la fuerza que los mantenía en movimiento hubiera desaparecido. La luz dejó de propagarse, como si una mano gigantesca estuviera descorriendo lentamente una cortina invisible en blanco y negro sobre la brillante galaxia, sumiendo al universo entero en un silencio sepulcral. El señor de la paciencia entre las 7 virtudes. Rin no la detuvo. En cambio, observó las acciones de Belzard con gran interés. Él sabía perfectamente lo que ella quería hacer. Mediante la reducción de entropía del Señor de la Paciencia, ella drenaría toda la energía del universo entero, provocando su autoaniquilación y colapso. Con las magiculas de Belzard, no podía cubrir todo el universo con la autoridad de su habilidad definitiva. Pero cubrir una o dos galaxias seguía sin ser un problema. Continuará. Capítulo 239, Poder Omnipotente. Comillas, estallido. Sin embargo, el plan de Belzard se topó con un obstáculo. El señor de la paciencia fue bloqueado por una fuerza invisible, y la delgada cortina de color blanco grisáceo pareció sufrir un retroceso, siendo empujada con fuerza de vuelta al cuerpo de Belzard. Comillas que. Belzard nunca se había encontrado con nada parecido. Su habilidad definitiva había fallado. Comillas, ¿cómo es esto posible? Una habilidad definitiva solo puede ser contrarrestada por otra habilidad definitiva, pero solo contrarrestada. Esta era la primera vez que Belzard se encontraba en una situación en la que estaba completamente suprimido. Comillas, ¿te sorprende? Rin sonrió. Comillas, ¿crees que por qué te traje aquí para pelear? Comillas, Saki.
De repente, Belzar reaccionó. Comillas, este mundo es una habilidad definitiva. Beldora también percibió los cambios en este universo. Este mundo se autorrepara. Los planetas y el espacio que habían sido destruidos previamente por los cañones de luz de Beldora habían vuelto a su estado original. Todo era como si nada hubiera cambiado. Como si el tiempo fluyera hacia atrás, todo volvió a la normalidad. Incluso las huellas dejadas por el pequeño agujero negro, los planetas y la energía engullida por la turbulencia espacial, habían vuelto a sus posiciones originales. A este mundo lo llamo el universo del vacío. Es un mundo que ha evolucionado a partir de mi habilidad suprema, el dios del vacío. Rin no los mantuvo en suspenso y habló directamente: aquí, ni siquiera una habilidad definitiva puede causar una destrucción verdadera. Comillas, dios del vacío. Ser nombrado en honor a un dios. Esto claramente superaba la comprensión de Belzar. Comillas, imposible. Belzar dijo, comillas, ni siquiera una habilidad definitiva de mayor rango puede hacer que mi señor de la paciencia sea ineficaz. No es ineficaz. Rin negó con la cabeza y luego dijo algo que a Belzar le costó creer: está anulado. Comillas, ¿anulado? Vuestro señor de la paciencia se activó, reparando este lugar y varias galaxias circundantes. Comillas, entonces. Belzar preguntó, comillas, ¿por qué mi habilidad? Es sencillo. Rin interrumpió la confusión de Belzar y dijo, porque yo deshice las galaxias que tú arreglaste. Sin arreglar. La manifestación del Señor de la Paciencia parece ser hielo, pero en esencia, no es diferente de detener el tiempo. Pero a diferencia de manipular directamente la ley del tiempo, el Señor de la Paciencia de Belzard es más bien como un error del sistema, lo arregla todo por completo. No utiliza la ley del tiempo para imponer otras leyes. Es una voluntad que trasciende las leyes, ordenando directamente a todos los fenómenos que no se muevan. Comillas, estás diciendo que posees un poder similar al mío. Belzard escuchó la insinuación de Rin. No resistencia, no eliminación, sino desmantelamiento. Donde hay una cerradura, naturalmente habrá una llave. Rin, mediante este método, utilizó los medios más sencillos y la menor cantidad de magicules para liberarse del confinamiento del Señor de la Paciencia. Rin podía evolucionar casi todas las habilidades definitivas a través del dios del vacío. Y no solo uno a la vez. Siempre que tuviera suficientes magicules, Rin podía incluso desarrollar docenas de habilidades definitivas simultáneamente. Rin no necesitaba haber visto esas habilidades definitivas, ni tampoco necesitaba entenderlas. Pienso, luego existo. Ese era el gran poder del dios del vacío de Rin. ¿Cómo puede existir tal habilidad? Todos sabían que incluso el señor del orgullo de Wii solo podía replicar las habilidades definitivas que había visto. Aunque esa habilidad definitiva también tenía fallos graves y era igualmente irresoluble. Pero, en última instancia, Lord of Pride seguía estando limitado por el sistema de habilidad definitiva. La diferencia entre este y el dios del vacío, aparte del rango, se reflejaba principalmente en dos aspectos. En primer lugar, Lord of Pride solo puede replicarse, no puede superarse ni modificarse a voluntad. En cambio, lo aterrador del dios del vacío reside en su capacidad para combinar libremente las habilidades definitivas, convirtiéndolas en alimento para sí mismo y continuando su evolución. Segundo, y lo más importante. Existe una diferencia absoluta en su esencia. Tomemos como ejemplo a Lord of Patience. Lord of Pride requiere que Lord of Patience exista como una habilidad definitiva antes de que Wii pueda dominar el poder de la fijación. Sin embargo, el dios del vacío de Rin no necesita eso. Incluso sin el Señor de la Paciencia, el dios del vacío puede cumplir el deseo de Rin de congelar todo el universo. En otras palabras, si el mundo cardinal tuviera solo 30 habilidades definitivas existentes. Entonces, Lord of Pride podría, como máximo, adquirir estos 30. Pero el dios del vacío no tenía tal restricción. Podría trascender las 30 existentes y, según las necesidades de Rin, manifestar los efectos de una 31, o incluso una 100, habilidad definitiva. Si la capacidad de cálculo de Rin fuera suficiente, podría combinarlas a voluntad, reproduciendo así el poder de otras habilidades definitivas divinas. Por ejemplo, el dios del caos. El dios del vacío también podía lograr el efecto de destrucción mundial con un solo clic. El único problema era que, cuando el dios del caos destruyera el mundo, no dañaría a Rin. Pero el dios del vacío no podía garantizar lo mismo. Comillas, ¿es este tu ultimate? El poder supremo y omnipotente de un dios, el poder de la creación que concede deseos.
Belzar quedó realmente sorprendida por la habilidad definitiva de Rin, pero pronto descubrió un problema. Comillas no, tu dios del vacío no es tan invencible como dices. Comillas, ¿te diste cuenta? Rin se sorprendió un poco, pues pensaba que los instintos de batalla de Belzar eran realmente agudos. Así es, el dios del vacío tiene sus limitaciones. Comillas, es decir, solo en el mundo creado por el dios del vacío soy un dios omnipotente. Sí, el poder omnipotente del dios del vacío solo podía manifestarse dentro del mundo que él mismo creó. Si se tratara del mundo cardinal, el dios del vacío de Rin sería el supremo en el tiempo y el espacio, pero no podría conceder deseos. A menos que Rin creara un pequeño mundo en el acto. Como un universo burbuja individual que envolvía al enemigo. Rin llamó a este movimiento Eden. Pero en ese caso, Belzar podría congelar el tiempo por completo con antelación y escapar rápidamente. Incluso si la atraparan, mientras pudiera destruir ese pequeño mundo, aún podría liberarse de la desventaja. Pero, Rin dijo, comillas, ¿crees que puedes destruir este universo del vacío justo delante de mis narices? El volumen del Edén era limitado, mientras el dragón de hielo explotara en un instante. Rin realmente no sería capaz de seguirle el ritmo a su velocidad destructiva. Sin embargo, este era el universo de origen, cultivado por el dios del vacío. Si no tienes el poder de destruirlo de un solo golpe, entonces Rin nunca podría perder. Continuará. Capítulo 240, el espíritu detrás de escena, Violeta. Comillas, no me rendiré así como así. En ese momento, Belzar se alegró enormemente de no haber retado impulsivamente a Rin a un combate individual. De lo contrario, este dios del vacío anormal la habría dejado completamente indefensa. Comillas, Beldora. El dragón de hielo le gritó a Beldora, que había estado viendo el espectáculo desde el principio. Comillas a, sí, sí, sí. Hermana mayor, ¿cuáles son tus órdenes? Beldora usó rápidamente magia espacial, teletransportándose junto a Belzar, cuya actitud era indescriptiblemente humilde. Conecta tus magículas con las mías. Necesito tu poder. Belzard había comprendido más o menos la esencia del dios del vacío. Para luchar contra este tipo de dios supremo. En pocas palabras, fue una batalla de resistencia. Ella usó al Señor de la Paciencia, y Rin lo suprimió y lo borró. Hacerlo podría no costar muchas magículas. Pero incluso si el coste era pequeño, seguía habiendo consumo. Dado que ese era el caso, ella desgastaría a Rin poco a poco para ver quién se quedaba sin fuerzas primero. Efectivamente, las cosas han llegado a este punto. Violet ya había ensayado el proceso de batalla entre ambos bandos, por lo que a Rin no le sorprendió en absoluto la elección de Belzar. No impidió la conexión de magículas entre los hermanos. Se había acordado desde el principio. Esta batalla fue de 2 contra 1. Si Rin quería someter a Belzar, tenía que hacer que desatara toda su fuerza, incluso la que nunca le había mostrado a Gui. Comillas, rugido. Las magículas de Beldora invadieron el cuerpo de Belzard, y ella también comenzó a liberar sus propias magículas. Al instante siguiente, Belzard, que anteriormente había aparecido como una chica de 15 o 16 años, comenzó a crecer, transformándose en una mujer de cabello plateado de unos 20 años. Comillas, sus magículas se agitaron muchísimo. Si la cantidad original de magículas de Belzard era de alrededor de 80 millones. Luego, tras absorber el poder de Beldora, superó los 160 millones e incluso evolucionó hasta convertirse en un dominio divino. Por ahora. Tras haber desatado por completo su verdadero poder de dragón, las magículas de Belzard no eran inferiores al total actual de Rin. Comillas, ¿cuánto tiempo ha pasado? Belzard agitó la mano y metió a la exhausta Beldora en un espacio extradimensional. Esta escena demostró plenamente lo que significa que una batería externa no tenga derechos humanos. Han pasado muchísimos años desde que mostré este formulario. Belzard parpadeó, su figura apareció instantáneamente frente a Rin y luego lanzó un puñetazo. Ahora deja que tu hermana mayor te dé una lección. Comillas, un ultimate no es solo un rompecabezas entre usuarios avanzados. La misma habilidad definitiva, en manos diferentes, podría producir resultados completamente distintos. Igual que un profesional de los deportes electrónicos y un jugador ocasional. Interpretaron al mismo héroe, pero el primero pudo aplastar por completo al segundo. ¿Por qué? Porque existe una brecha insalvable entre las personas. Comillas, auge. Comillas, boom boom boom. Ante el feroz ataque de Belzard, Rin presenció innumerables variaciones y técnicas refinadas que evolucionaron a partir de las de Lord of Patience.
Era como si una persona común y corriente sostuviera un artefacto divino, y un espadachín sin igual blandiera una espada de hierro. Con tan solo un enfrentamiento, Belzar descubrió el punto débil de Rin. Sin experiencia en combate. Comillas exactamente. Comillas todavía estás lejos de lograrlo. Comillas eres un hermanito apestoso. En ese breve lapso de lucha, el universo del vacío había pasado por innumerables ciclos de creación, regresión, colapso, aniquilación y renacimiento. Sin embargo, con la ayuda del Señor de la Sabiduría, combinada con el Dios del Vacío, Rin fue capaz de igualar al dragón de hielo completamente desatado en la batalla. Tan fuerte. Rin tuvo que admitir que, si él y Belzar tuvieran la misma configuración, no tendría ninguna posibilidad. De hecho, lo más probable es que ella lo golpeara brutalmente y lo matara. Entonces, sintiendo la brecha que lo separaba de un verdadero gigante, Rin no se desanimó. Al contrario, miró al futuro con aún más ilusión. Comillas es hora de cambiar, Violet. Comillas como usted ordene. Comillas auge. Comillas ¿qué? Belzard, que aún se encontraba en medio de su feroz ofensiva, fue sorprendida repentinamente por el cambio de ritmo de Rin. Pronto se dio cuenta de que Rin se estaba adaptando rápidamente a sus habilidades y patrones de ataque. Imposible. Las pupilas de Belzard se contrajeron ligeramente, y un destello de horror cruzó por sus ojos. Ella no lo entendió. No podía comprender cómo Rin había cambiado tanto. Era como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Comillas estallido. Sin embargo, en ese fugaz momento de vacilación, Rin vio su oportunidad. Sin dudarlo un ápice, lanzó un ataque y golpeó directamente un punto débil en la defensa de Belzard. Inmediatamente después, un aterrador poder espacio-temporal rompió el escudo de cristal de hielo absoluto que ella había construido con el Señor de la Paciencia. ¡Puaj! Belzard tragó a la fuerza un bocado de sangre, retrocedió rápidamente y luego miró a Rin con cautela. ¿Qué está pasando? Si solo se hubiera tratado de un aumento repentino de fuerza, Belzard no se habría sorprendido tanto. Lo que realmente la impactó fue el estilo de Rin después de la transformación. Ese instante. Rin no había usado a Void God. Admito que me falta experiencia en combate. Así que no me culpes por ser un tramposo, Belzard. Rin seguía siendo la conciencia principal. Simplemente, Violet había completado un vínculo de almas con él. Sus pensamientos estaban ahora sincronizados, lo que permitía que la capacidad computacional, la mentalidad y la experiencia de Violet se superpusieran a las de Rin. Con esa mejora, Rin ni siquiera necesitó usar a Void God. Con solo confiar en el Señor de los 1000 ejércitos, pudo someter a Belzard, que solo estaba usando al Señor de la Paciencia. ¿Comillas un nuevo ultimate? A través de los ojos de Rin, Belzard pareció vislumbrar otra figura, nada menos que Violet. Sin embargo, Violet no era una extraña, tampoco era una bestia invocada. Ella formaba parte del poder de Rin. Según Belzard, ella era el poder supremo de Rin en sí misma. Señor de los innumerables ejércitos, Miguel. Al igual que tu Señor de la Paciencia, es una habilidad suprema del nivel de las 7 virtudes. Con la bendición de Violet, la actitud de Rin cambió drásticamente. Confiado, tranquilo, incluso un poco frío. El simple hecho de estar allí parado en el vacío ejercía una presión tremenda sobre Belzard. Si el Señor de la Paciencia simbolizaba el concepto de reducción de la entropía en el universo, entonces la habilidad del Señor de los 1000 ejércitos, en pocas palabras, era la dominación. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.